Muy bien, estamos listos para continuar con esta transmisión en vivo de nuestro primer congreso en línea de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología. Y pues quiero dar la bienvenida a las personas que recién empiezan a acompañarnos en esta transmisión y quiero aprovechar este momento para felicitar a todas las personas que han estado involucradas en la organización de este primer congreso en línea. Realmente creo que ha sido un arduo trabajo tanto de todas nuestras autoridades y personal administrativo de la Escuela de Estudios de Posgrado. Ha sido un trabajo también de estudiantes y profesores quienes han puesto todo su empeño y dedicación y sobre todo su conocimiento en darnos unas excelentes conferencias y conferencias de mucha calidad. Así que aprovecho este momento para felicitar a todos y para decirles pues que ha sido un gran trabajo y que creo que estos 5 días que llevamos ya de congreso han sido excelentes. Bueno, y ya después de estas pequeñas palabras de felicitación a todos mis compañeros que han estado presentes en estas conferencias, quiero dar la bienvenida a la doctora Silvia Cordero, quien nos acompaña desde Costa Rica. Bienvenida, doctora. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se encuentra, doctora? ¿Cómo está todo por allá? Bien, bien, la verdad es que todo bastante controlado acá en Costa Rica. Pues me tocó venirme, pero acá estoy con mi familia y la verdad es que súper bien. La verdad es que el país está bastante bien. Qué bueno, lo más bonito de todo esto es que a pesar de que estamos en diferentes países y muy lejos, pues nos permite estar conectados a través de las plataformas y redes sociales, ¿verdad? Claro, y seguir en contacto, súper importante. Y poder Muy compartir, bien, ¿verdad? muy bien, doctora. Pues te quiero dar la bienvenida y voy a proceder a presentarte. Ella es la doctora Silvia Cordero Núñez. Como ya les dije, es de Costa Rica. Es egresada de la Universidad de La Rica en el 2011. Entonces, también quiero agregar que la doctora es de la provincia de Cartago, un pueblo llamado Turrialba. Ahí es donde, desde Turrialba es que la doctora nos acompaña el día de hoy. Así que, bienvenida Silvia, te dejo el tiempo para que puedas compartirnos tu conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, voy a proceder a compartirles acá. Vamos a ver. Creo que ahí estoy. Ok. Bueno, agradecerle primero a la Universidad de San Carlos de Guatemala por abrirme las puertas desde el primer día, ¿verdad? De la manera como me abrieron las puertas. Y a mis compañeros, pues, por formar un grupo tan bonito y tan unido como el que hemos formado, ¿verdad? En este tiempo. Como les dijo José, yo soy de Costa Rica, de la Universidad Latina de Costa Rica. Soy de un pueblo pequeñito de la provincia de Cartago. Y acá me encuentro pues en mi país y bien, gracias a Dios. Les voy a presentar un caso clínico que se titula El uso del CBCT en un conducto en C en endodoncia. Ok, un conducto en C se refiere a una variación anatómica que podemos encontrarnos en diferentes piezas dentales, ¿verdad? Y que es importante conocerlos para nosotros, precisamente los endodoncistas, ¿verdad? Desde el año de 1979, Koch y Cox, que fueron los primeros autores que lo descubrieron y lo describieron posteriormente, ellos indicaban o lo caracterizaban como que se podían encontrar 2 o 3 conductos en una ranura en forma de C, o que esta forma de C podía ser continua a lo largo de la raíz, ¿verdad? Con la ranura en forma de C ellos se referían a esta específicamente, ¿verdad? Que vemos acá. Por otra parte, bueno, ya más adelante, este otro autor, Barnett, definió un conducto en C verdadero como aquel donde ya fuera el conducto mesiobucal o el conducto mesiolingual, se iba a conectar con el conducto distal por medio de una vía, que precisamente era la ranura en forma de C que nos describían los autores anteriores, que iba a ir desde la cámara pulpar hasta el ápice de la pieza dental, ¿verdad? Ya pues más adelante encontramos más literatura acerca de esta variación anatómica.
Y, por ejemplo, en este estudio, Vaz de Acevedo y sus colaboradores lo realizaron en Brasil, es bastante reciente, fue el año pasado, de hecho, que lo publicaron, y ellos daban ciertas características y varias pautas. Por ejemplo, ellos indicaban que, bueno, este es uno de los mayores retos que se nos presentan, ¿verdad? Retos anatómicos que se nos presentan en endodoncia, ya que dentro del sistema de conductos radiculares que podemos encontrar se observan o existen áreas que son bastante irregulares y bastante estrechas. Estas áreas pueden servir de reservorios para restos de tejido blando, de microorganismos o restos dentinarios, ¿verdad? Que para nosotros sabemos que uno de los objetivos principales del tratamiento de conductos radiculares es lograr desinfectar bien todo el sistema de conductos, ¿verdad? Entonces eso nos va a dificultar un poco el trabajo. La detección, ellos indican que la detección de un conducto en C no es tan sencilla como se podría pensar, ¿verdad? Y muchas veces lo que indican como para poder guiarnos un poquito, ¿verdad? Es que se puede sospechar de la presencia de un conducto en C cuando se observan raíces como que parecieran fusionadas en una radiografía periapical, ¿verdad? Convencional. Lo que sucede es que eso no siempre va a pasar, ¿verdad? Entonces ya les voy a mostrar ciertos ejemplos que, pues, donde sí se presenta esto y donde también no se presenta. En lo que sí concuerda mucho la literatura es en el uso de magnificación. A la hora tanto de hacer el acceso, de instrumentar el conducto e incluso ya a la hora de obturarlo, ¿verdad? O sea, todo el caso, trabajarlo bajo magnificación. Y ellos abogan mucho por el uso del microscopio, ¿verdad? El microscopio operatorio, que sería lo ideal. Ahora, si no se cuenta con el microscopio operatorio, pues es importante recalcar que se puede realizar con lupas. Lo único es que sí siempre tratar de hacerlo bajo magnificación, porque lo que sucede es que cuando nos encontramos, o sea, ya de por sí es complicado trabajar dentro de una pieza dental, ¿verdad? Casi que lo haríamos a ciegas. Y no es la idea, porque siempre es importante que en todos los casos tratemos de ver lo más que se pueda, o sea, de conocer lo más que se pueda la anatomía dentro de los conductos radiculares, y un microscopio nos va a permitir precisamente esto, ¿verdad? De entrar prácticamente en el diente. Entonces, sí es muy importante que se haga bajo magnificación. En cuanto a ciertas características que nos presentan estos mismos autores, bueno, ellos nos indican que las raíces muy comúnmente van a tener una configuración cónica, ¿verdad? En las radiografías. También, como les indicaba anteriormente, estas raíces pueden tener una apariencia de estar fusionadas. Y además de esto, vamos a poder observar una cámara pulpar que va a ser profunda y va a tener una apariencia anatómica un poco inusual, como les indiqué. O sea, esas son ciertas pautas que es lo más común encontrar, pero vamos a ver que también estos conductos pueden encontrarse, o sea, en la radiografía se puede observar un conducto completamente regular, normal, y sin embargo estamos ante la presencia de esta variación anatómica. En este estudio nos indica un hallazgo bastante particular, ¿verdad? Importante a tomar en cuenta también, porque, bueno, como les decía, desde el inicio, muy importante, por ejemplo, como se titula mi presentación, el uso del CBCT, ¿verdad? O sea, utilizar un CBCT para lograr diagnosticar esta variación anatómica es súper importante, porque desde el inicio, antes de ya tratar el diente, antes de tener el paciente con nosotros, vamos a ver, vamos a poder evaluar esta variación anatómica, vamos a saber que estamos ante la presencia de esta variación anatómica. Y si nos sucediera esto que nos indica en este artículo, que por ejemplo cuando tomamos una radiografía mientras se está instrumentando, por ejemplo la radiografía de longitud de trabajo, ¿verdad? Tomamos esta radiografía y el instrumento que introdujimos dentro del conducto podría parecer como que sale por la furca, ¿verdad? Como si se perforara la furca. Entonces en este momento podemos entrar como en desesperación, podemos entrar un poco en pánico, porque pues pensaríamos que ya el caso, pues algo hicimos mal, ¿verdad? Y realmente si sabemos que estamos ante la presencia de esta variación anatómica, pues no deberíamos de preocuparnos, porque esto puede suceder. Siempre importante recalcar que cuando tengamos alguna sospecha de algo, ¿verdad? De alguna variación anatómica o de algún accidente que haya ocurrido en el proceso, importante pues mantener la calma, parar. Cuando estamos utilizando el microscopio, esta es la ventaja de que vamos a poder observar bien por dentro de los conductos y vamos a poder evaluar qué fue lo que sucedió, ¿verdad?
En cuanto a la clasificación, bueno, les voy a hablar de esa clasificación que fue la de Melton, que es una clasificación clásica desde 1991. Es una clasificación bien aceptada en la literatura. Sin embargo, hay otras clasificaciones, ¿verdad?, que se han dado más adelante, por ejemplo, con el uso de microtomografía computarizada, que ya es más actualizado. Se han hecho otras clasificaciones, pero esta es la clásica, es bien aceptada y vamos a basarnos en esta, ¿verdad? En la categoría 1, este autor Melton describió un conducto en C continuo, ¿verdad? Sin ninguna separación. Lo observamos en esta imagen que tenemos acá en la imagen A, que vemos la forma de C continua donde no hay ningún tipo de separación. En cuanto a la categoría 2, nos pasamos a la imagen B y vemos una forma de punto y coma, donde una parte dentina va a dividir este punto, que es un conducto propiamente, de otro conducto que va a tener una forma de C, ¿verdad? Entonces, el punto y la coma es la categoría 2. Y la categoría 3, donde vamos a tener ya sea 2 o más conductos que van a estar separados, ¿verdad? Estos conductos iban a ser un poquito más pequeños de lo normal, o pueden ser discretos, los describe el autor, y van a tener dentina en medio de ellos, ¿verdad? Separándolos. En cuanto a la prevalencia, pues bueno, la prevalencia es bien interesante, cómo en la literatura varía tanto esta prevalencia, porque depende mucho de la población que se esté evaluando. También, pues como más adelante lo vamos a ver, de la forma como lo evalúan, ¿verdad? De la herramienta que utilizan para evaluarlo, y además de la cantidad de población que se utilice, ¿verdad? Los estudios. Puede variar bastante. Importante, y les voy a recalcar que se da más comúnmente en segundos molares inferiores, aunque sí hay estudios donde se reportan, ¿verdad? Primeros premolares inferiores, primeros molares inferiores, molares maxilares, hasta terceros molares. Entonces, acá, en este estudio propiamente, ellos hicieron una recopilación de diferentes estudios hechos en diferentes poblaciones y arrojaron ciertos porcentajes de prevalencia. Entonces, por ejemplo, Yang y sus colaboradores en población china, ellos arrojan más o menos un porcentaje de 31.5%. Estos otros autores en población libanesa de 19.1%. Los coreanos sí tienen mayor prevalencia, ¿verdad? Según lo que se ha reportado, desde hasta el 44.5%. Y, por ejemplo, con muchísima menor prevalencia, pero se ha reportado en primeros molares superiores, por ejemplo, este último que vemos acá, que es 0,12% la prevalencia, que es bastante bajo, pero importante saber qué puede suceder. Como les decía, varía, ¿verdad?, según la población que se esté evaluando. Por ejemplo, bueno, en este mismo estudio reportan que pocas veces se va a ver en población blanca, ¿verdad? Y como les indicaba, la prevalencia es bastante alta en segundos molares inferiores, y reportan también prevalencia alta en población china y población libanesa. Más común se va a presentar en asiáticos. Como les indicaba anteriormente, también se puede presentar en primeros molares inferiores, en molares superiores, en primeros premolares mandibulares, y también hasta en laterales, ¿verdad? En laterales superiores también han reportado presencia de este tipo de anatomía. En cuanto, bueno, este estudio, que fue el que les presenté inicialmente, de Vaz de Acevedo y sus colaboradores, por ejemplo, ellos evaluaron población brasileña. Entonces, ya van a ver que aquí varía un poco, ¿verdad? Con respecto a todo lo que les he hablado. Por ejemplo, bueno, como prevalencia general, ellos encontraron que se dio en el 22.59% de la población. Acá, algo curioso es que se presentó más en primeros molares inferiores más que en los segundos molares, que es lo más común, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la diferencia acá no fue significativa, pero es importante tomar en cuenta que en esta población sí se presentó más en primeros molares. Acá, interesante también, que se presentó más en mujeres que en hombres, y la categoría 1 fue la que más prevalencia tuvo. En cuanto a cuando se presentaba de forma bilateral, estos mismos autores, ¿verdad?, en esta población brasileña, ellos indicaban que, por ejemplo, si se les presentaba un conducto en C en una primer molar inferior, probablemente, o sea, había más probabilidades de que la primer molar del otro lado, ¿verdad?, de la otra hemiarcada, también contuviera este tipo de variación anatómica, más que si se presentaba en segundos molares, ¿verdad? Eso es una característica, pues, que encontraron en este estudio interesante.
Ellos reportan que en otros países, bueno, como les indicaba, la prevalencia va desde 0,1 a 10% en primeros molares inferiores y desde 1,9 hasta el 45% en segundos molares inferiores. Ya ven que las tasas en que se presentan este tipo de variaciones anatómicas, pues van a variar bastante. Entonces, muchas veces podemos decir, pero bueno, ¿cómo varían bastante? Pues es dependiendo de cómo lo evalúen, ¿verdad? Y del tamaño de la muestra, además del tipo de población que se esté evaluando, como les he venido diciendo. Por ejemplo, pues yo no tengo conocimiento ni en Guatemala ni en Costa Rica, por ejemplo, de un estudio que evalúe la prevalencia de este tipo de anatomías, ¿verdad?, en nuestras poblaciones. Y pues en estos momentos sí es bueno, y de hecho lo hemos discutido con mis compañeros, que bueno sería pues hacer un estudio de esto, ¿verdad?, en nuestros países, porque sí es importante saber con qué tanta frecuencia podemos encontrar esto, ¿verdad?, para saber a qué nos enfrentamos y tomar pues todas las medidas, porque sí, en muchas poblaciones se ha evaluado y vamos a tener más o menos una prevalencia, pero no sabemos realmente cuánto se da, en qué cantidad se da en nuestra población, que es la que mayormente vamos a tratar, ¿verdad? Por ejemplo, este otro estudio, bueno, ya como les indiqué, ya empiezan a introducir la microtomografía computarizada, ¿verdad?, que es algo un poco más nuevo, y han reportado pues también en primeros y segundos molares superiores, como les indicaba, y en primeros premolares inferiores también este tipo de anatomía. La prevalencia general, por ejemplo, bueno, este fue otro estudio, ¿verdad?, que se hizo en belgas y chilenos, y la prevalencia general, en cuanto a la población en general, ¿verdad?, valga la redundancia, la prevalencia fue del 10%. Ahora, ellos sí encontraron, bueno, por ejemplo, también comparándose con otros estudios, ellos encontraron que en coreanos se daba en el 29% y en chinos en el 44,5%. Entonces, coincide con lo que les he venido hablando, ¿verdad? Acá, bueno, estas son imágenes de este estudio de Fan y colaboradores, que ellos lo hicieron bajo microtomografía computarizada. Entonces, en la imagen superior, lo que les quería mostrar es que podemos observar las raíces que parecen como que están fusionadas, ¿verdad? Esta es una radiografía periapical convencional. Y realmente, pues, vemos esta radiografía y no pensaríamos tal vez en algo así. Acá también se da lo de las radiografías con forma cónica, ¿verdad?, que aquí sí se cumple. Y a la derecha, en esta misma imagen, vemos los cortes en la microtomografía computarizada, desde coronal hacia apical. Entonces vamos viendo cómo se va observando el conducto en C, ¿verdad?, la forma de C. Abajo, en la radiografía periapical de abajo, vemos que no hay ni raíces fusionadas, ni raíces pues como con forma cónica, ¿verdad? Entonces acá pensaríamos que estamos ante la presencia de un sistema de conductos regular, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando toman la microtomografía computarizada, observan que sí hay presencia de un conducto en C. Entonces, importante, bueno, a la mano no vamos a tener obviamente microtomografía computarizada, pero tenemos el CBCT, ¿verdad? Súper importante, la verdad, recalcar el papel que juega esta herramienta que tenemos, ¿verdad? Tenemos que, al igual que con el microscopio, o sea, tenemos que abrirnos a la tecnología y tenemos que utilizar estas herramientas que tenemos precisamente para saber a qué nos estamos enfrentando, porque, ok, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, la literatura no reporta que haya menor tasa de éxito en estos casos. O sea, si se logra tratar de la forma correcta, de la forma adecuada, se logra hacer la instrumentación completa, se logra hacer el desbridamiento del sistema de conductos radiculares, pues no vamos a tener una variación en las tasas de éxito. Pero es importante saber planificar el caso, ¿verdad? Saber llevar el caso para que pues tengamos buenos resultados, ¿verdad? En estos casos. Acá, este es otro estudio donde también utilizaron microtomografía computarizada y lo que les quería mostrar acá es cómo inicia el conducto de una forma y cuando se van hacia el tercio medio se observa, bueno, ya el punto y coma, ¿verdad? Por ejemplo acá, pero si se van más hacia apical, acá ya se une y se forma un conducto en C completo. Entonces, es importante saber que muchas veces clínicamente se nos presentan dos conductos separados, como ya van a ver en este caso que se me presentó a mí, pero conforme se van hacia apical con un CBCT, con una tomografía computarizada de haz cónico,
vamos a ver que puede variar la forma de este tipo de conductos, ¿verdad? Entonces es importante también para tenerlo en cuenta cuando lo estamos tratando. Entrando ya al caso clínico que les quiero presentar, bueno, se nos presentó un paciente masculino de 30 años, clasificado como ASA1 según la Asociación Americana de Anestesiología, porque el paciente no presenta ningún compromiso sistémico, es un paciente sano. El motivo de consulta, en palabras literales del paciente, ¿verdad? Me duele una muela y creo que necesito un tratamiento de conductos. Eso fue lo que me indicó el paciente. Cuando realizamos la evaluación endodóntica, nos centramos en la pieza número 31, es una segunda molar inferior derecha, y dentro de los hallazgos subjetivos que encontramos, ¿verdad? Bueno, el tipo de dolor, el paciente no presentaba en ese momento dolor, o sea, al momento de la consulta el paciente no tenía ningún tipo de molestia, pero él sí nos refería que antes, días antes, sí había presentado muchísima molestia, se había tomado analgésicos, ¿verdad? Pero en ese momento él no presentaba ningún tipo de dolor. En cuanto a los hallazgos objetivos, realizamos las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿verdad? La prueba del frío nos dio negativo. En cuanto a la prueba de palpación, también nos dio negativo. A la percusión sí nos dio positivo. La movilidad fue fisiológica y en el sondeo periodontal nos da por bucal de mesial hacia distal 332 y en lingual igual de mesial hacia distal 334. Aquí vemos la presencia de una bolsa periodontal que no es muy significativo, más que todo porque vamos a tener presencia, como vemos acá ya, del tercer molar, ¿verdad? Que está impactado. Entonces, esta es la radiografía inicial, la radiografía de evaluación, la radiografía diagnóstica, perdón. En este caso, bueno, nos centramos en la pieza número 31, o pieza 4-7, ¿verdad? Esta pieza presenta, bueno, vamos a ver que el paciente presenta cálculo, ¿verdad? Y presenta la tercer molar impactada. Por supuesto, se le dieron indicaciones al paciente de que se realizara una limpieza dental, de que se realizara la extracción de la tercera molar. Centrándonos en la pieza 31, logramos observar precisamente estas raíces que parecen fusionadas, ¿verdad? También observamos la forma cónica de las raíces. Observamos la cámara pulpar amplia, ¿verdad? Lo que nos hablaba en la literatura. Y además de eso, pues, una restauración bastante amplia que podría estar comprometiendo los cuernos pulpares. En este momento, pues, decidimos realizar la tomografía computarizada de haz cónico, ¿verdad? Para descartar, pues, cualquier duda que tengamos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el corte axial. En el corte axial, yéndonos desde coronal hacia apical, vamos viendo que en tercio medio se empieza a ver la forma de C del conducto. Si nos vamos un poquito más hacia apical, vamos a ver que se divide, como les decía, o sea, puede variar en los diferentes tercios de la raíz. Se divide el conducto en dos y de ahí se vuelve a unir en una forma de C y termina, pues, en un solo conducto, ¿verdad? Entonces vemos esta variación aquí, viendo la tomografía, logramos observar ante qué nos estamos presentando, ¿verdad? Entonces, en cuanto al corte coronal, lo que logramos ver es una curvatura bastante amplia hacia el lingual, ¿verdad? Que también, pues, tomar los cuidados del caso. Además de eso, observamos en el corte sagital, pues, logramos ver la tercera molar impactada, ¿verdad? Ya la vemos con mucha más claridad y logramos ver también con más claridad la restauración tan amplia que presentaba esta pieza dental, ¿verdad? Que observamos que sí está muy cerca de los cuernos pulpares. El diagnóstico, bueno, según la Asociación Americana de Endodoncia, el diagnóstico pulpar que se le da a la pieza dental es una necrosis pulpar y en el diagnóstico periodontal presentaba una periodontitis apical sintomática. Esta es la fotografía del acceso a la pieza dental, ¿verdad? Logramos ver la forma de C, ¿verdad? Muy, muy clara. Acá realmente, pues, hicimos el acceso y limpiamos bien la cámara pulpar y, pues, logramos tener el campo operatorio bastante limpio, pues, para lograr la fotografía. Logramos ver los dos conductos separados, ¿verdad? Y la forma de C, que esto corresponde a un istmo, ¿verdad? Que los une. Entonces ya les voy a hablar un poquito de eso. Lo clasificamos como categoría 3, según Melton, lo que les hablé antes de la clasificación,
Y en cuanto al tratamiento, bueno, en la literatura se nos indican ciertas pautas o ciertas consideraciones que tenemos que tener cuando nos presentamos se nos presentan este tipo de variaciones anatómicas. Por ejemplo, que la cavidad de acceso puede ser profunda, porque ya vemos que la cámara pulpar es bastante amplia, ¿verdad? Ahí lo que nos indican es que tratemos de localizar todos los conductos con limas manuales de pequeño calibre, ¿verdad? Para no realizar pues ningún tipo de perforación y siempre tener bastante cuidado y ya lograr pues localizar los conductos que vamos a tratar, ¿verdad? Comúnmente, lo que les indicaba, estos conductos se pueden preparar de forma normal, ¿verdad? Como lo haríamos en una molar con anatomía regular. En cuanto al istmo, que era lo que les indicaba, que en este caso que se nos presentó, pues presentaba un istmo, ¿verdad? Este istmo no debe prepararse con limas mayores a calibre 25, ¿verdad? Porque sí podríamos generar una perforación. Entonces sí es importante considerar esto. Aquí nos basamos mucho y nos ayudamos mucho con la abundante irrigación con hipoclorito de sodio, ¿verdad? Que esto sí es súper importante en este tipo de conductos. Además, bueno, de no utilizar fresas Gates-Glidden. Ellos no recomiendan utilizar fresas Gates-Glidden para crear el acceso al conducto. Y bueno, súper importante, como les decía, y recalca muchísimo, además del uso del microscopio, que este caso sí se realizó bajo microscopio todo el caso, pero abundante irrigación con hipoclorito de sodio, súper importante. Entonces, se realizó en 2 citas. En la primera cita, lo que se hizo fue crear el acceso, localizar y permeabilizar los conductos. Entonces, las limas que utilizamos fueron las limas manuales, tipo K. Empezamos con una lima número 8, de ahí pasamos a una lima número 10, después a la 15 y por último a la lima número 20 para realizar la patencia de estos conductos. Entre lima y lima fuimos utilizando bastante irrigación con hipoclorito de sodio al 4.7%, que es el que utilizamos en la clínica de la universidad. Y en esta cita solamente pues se instrumentó hasta la lima número 20 y se tomó la longitud de trabajo con ayuda del localizador apical y por supuesto se tomó una radiografía de longitud de trabajo. En este caso el conducto mesial midió 19,5 milímetros y el conducto distal 21 milímetros. Ya para la segunda cita, bueno, nos propusimos hacer la instrumentación y la posterior obturación de la pieza dental. La instrumentación se realizó con el sistema Weyandel. Este sistema lo utilizamos siguiendo la secuencia. Entonces, introdujimos primero la lima número 20 con un taper 0,7, después la lima 25 con un taper 0,7, después la lima 35 con un taper 0,6 y por último llegamos hasta esta lima que les presento acá, que es la lima large, que es 45 con un taper 0,5. Importante, de igual forma, en esta cita se continuó irrigando abundantemente con hipoclorito de sodio entre lima y lima. Realmente no se nos dificultó tanto la preparación del conducto, o sea, realmente como desde el inicio logramos localizar bien los conductos, teníamos el CBCT que es una guía, ¿verdad?, para nosotros poder trabajar bien sobre todos los conductos que se nos presentan, pues realmente no fue complicado. Lo único fue que entre lima y lima bajamos hacia apical bien despacio, ¿verdad? Si veíamos algún tipo de interferencia, pues removíamos la lima, irrigábamos con abundante hipoclorito de sodio, volvíamos a introducir la lima, así hasta llegar a la lima large, que corresponde a la 4505, ¿verdad? Como les indico. Procedemos al protocolo de irrigación final, en el cual utilizamos hipoclorito de sodio al 4.7%, seguido de ácido cítrico al 10% durante 1 minuto. Después utilizamos hipoclorito de sodio al 4.7% activado con precisamente esta punta de ultrasonido. Utilicé yo la Endo 6, es de Dentsply, la rosada que vemos por acá. Lo activamos durante 1 minuto, ¿verdad? Tanto en los conductos como en el istmo. En el istmo, yo con cuidado, pues, pasé la punta de ultrasonido, ¿verdad?, entre el istmo para lograr activar el hipoclorito en esa área y lograr un mejor desbridamiento. Y por último, utilizamos alcohol. En cuanto a la obturación, bueno, sí les quiero comentar que la mayoría de la literatura utiliza más la literatura más nueva, ¿verdad? Utiliza gutapercha termoplastificada y es lo que recomiendan, ¿verdad?, para este tipo de casos. Sin embargo,
pues utilizamos en este caso la condensación lateral, clásica condensación lateral, lo cual es aceptado, es bastante aceptado por la literatura, pero es importante recalcarles que si tienen pues, el acceso a la gutapercha termoclasificada, pues sería ideal. Se utilizó un cono maestro de igual 4505 según el calibre de la última lima Wave Gold que utilizamos, junto con el cemento H+. Esta sería la fotografía clínica de la obturación, ¿verdad? Logramos llegar hasta el istmo, rellenar los conductos radiculares, rellenar todo el istmo. Se ve bien compactada pues la gutapercha. Y esta sería mi radiografía final. Acá, importante, bueno, recalcarle, ok, lo que no les dije, acá realmente tiene buena estructura dentaria, no compromete la restauración, ¿verdad?, de la pieza dental, entonces es importante tener eso en cuenta. Y sí se le indicó al paciente que debía, muy importante, restaurarse, ¿verdad?, la pieza dental, para, pues, asegurarnos el éxito, pues, de nuestro tratamiento, ¿verdad? Muy importante siempre recalcarles a los pacientes y hacerles énfasis tanto en la limpieza, ¿verdad? Si encontramos caries adyacentes, recalcarle al paciente lo importante de tener una buena higiene oral, y de realizarse pues su tratamiento integral, ¿verdad? De nada nos sirve un diente muy bonito si los demás dientes pues no están del todo bien, ¿verdad? También se le recalcó en la extracción de la tercera molar, importante, ¿verdad? Y pues el paciente hasta el momento no ha presentado ninguna sintomatología. Estas son algunas fotos con mis compañeros. Bueno, ahorita todos estamos separados en cada uno de sus países, pero espero verlos pronto. La verdad es que los extraño un montón. Y muchísimas gracias. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Creo que hiciste una excelente recopilación tanto de literatura como de casos clínicos y muy bonito tema. Muchas felicidades. Vamos a proceder a revisar algunas preguntas que tenemos de nuestra audiencia de esta conferencia. Voy a pasar a la primera de ellas. Dice el doctor Miguel Escobar: buenas tardes, doctora Cordero, muy buena presentación. ¿Cree usted que si un conducto en C completo hasta apical lo obturamos con un cemento biocerámico, obtendríamos un resultado similar, o sea, éxito? Ok, con respecto a los biocerámicos, bueno, estos han tenido un boom, ¿verdad? Por ser precisamente bioactivos y por su biocompatibilidad. Pues realmente en la literatura no nos indica que haya una mayor tasa de éxito por utilizar un biocerámico o por utilizar gutapercha con otro tipo de cemento. Realmente, si logramos instrumentar por completo todo el sistema de conductos radiculares y si logramos un buen desbridamiento, una buena desinfección de estos conductos, pues realmente no vamos a tener ninguna variación en la tasa de éxito. Pero sí se podría realizar con biocerámico, eso sí es importante. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra pregunta. Pregunta la doctora Ruth Pearson Palmer: ¿es imposible darnos cuenta del conducto en C sin utilizar el microscopio? Muchas gracias a la doctora por su pregunta. Ella fue mi jefe antes de irme a Guatemala. Saludos, doctora. No es imposible darnos cuenta. Realmente, bueno, en este caso precisamente nos describe eso, o sea, que sí logramos observar bastante bien, porque la forma era bastante evidente, aunque sí hay casos donde sí es mucho más complicado, o sea, sí definitivamente podemos pensar que estamos ante la presencia de una anatomía regular, una anatomía normal, cuando no es así, más cuando se empieza a presentar a partir de tercio medio, ¿verdad? Ya nos vamos más profundos hacia la raíz, ya no vamos a poder observar con la visión simple o incluso con unas lupas, perdón, se podría dificultar. Entonces sí es importante en esos casos el microscopio. Bien, doctora, vamos con otra pregunta. Pregunta
La doctora Carolina dice, doctora Cordero, ¿hay algún estudio sobre prevalencia de conducto en C en población guatemalteca? Fíjese que, gracias por su pregunta, doctora. Fíjese que yo no conozco, o sea, no tengo conocimiento de algún estudio en Guatemala, pero sí me parece muy importante realizarlo, o sea, motivarnos tal vez a realizarlo, porque sí es importante, ¿verdad? Conocer la prevalencia de nuestra población precisamente. Entonces, sí, ahorita en Guatemala no conozco ningún estudio. Muy bien, doctora. Hay otra pregunta. Pregunta el doctor Escobar. Doctora Cordero, entre cita y cita, ¿medicó ya que la auturó en 2 citas o no fue necesario? Ok, la medicación realmente yo no la utilicé. En este caso me basé en que logré negociar bien los conductos en la primera cita, logramos buena irrigación y realmente cuando removíamos la lima y la revisábamos, la inspeccionábamos, veíamos que no salía ningún tipo de material con alguna coloración desagradable por ejemplo, no había ningún olor extraño, ¿verdad? O diferente. Entonces, no lo consideré necesario. Además de que, por ejemplo, bueno, reportan en la literatura que, por ejemplo, utilizando hidróxido de calcio, ¿verdad? Que es lo que más comúnmente utilizamos. Sí se nos puede complicar un poquito al removerlo en la próxima cita, precisamente por estas áreas tan estrechas y tan irregulares que presenta el sistema de conductos, sí puede ser complicado removerlo. Entonces, realmente no vi la necesidad de utilizarlo precisamente en este caso. Claro, eso va a variar de caso a caso, ¿verdad? Precisamente en este caso, no vi la necesidad y no lo utilicé, pero sí se podría utilizar perfectamente. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, el conocimiento que has adquirido en este tiempo y la verdad es que ha sido un gusto tenerte en Guatemala y trabajar en alguna ocasión contigo. De verdad, muchas gracias y nuevamente te felicito. Voy a pasar a entregarte tu diploma. Gracias, Solo, José. perdón, voy a... Y saludos hasta Guapi. Gracias. Creo que es este, sí. El diploma dice la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a la doctora Silvia Elena Cordero Núñez por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 8 de mayo de 2020 y de enseñada a todos. Firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barrera Muralles, decano de la Facultad de Odontología, y de esta manera te hacemos llegar este diploma de participación hasta Costa Rica, y pues te damos muchas gracias por compartir con nosotros, y pues nuevamente muchas felicidades, doctora. Muchísimas gracias y gracias también pues a todos los que estuvieron detrás del Congreso, ¿verdad? Ya el último día y me pareció súper bonita iniciativa. Gracias por tomarnos en cuenta a todos, ¿verdad? Ha estado muy bonito. Importante compartir pues los casos de la clínica, cómo se trabaja y la verdad es que todo súper bonito. Muchísimas gracias. Muy bien. Feliz tarde, Silvia. Cuídate. Igualmente, chao. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí presentes en esta transmisión de esta segunda conferencia de esta tarde y pues ya estamos en la recta final, ya se nos está terminando esta maravillosa actividad y esta excelente iniciativa. Creo que nos ha permitido a todos tener una experiencia de poder tener un tiempo de educación continua desde casa y aprovechar este tiempo en que nos ha tocado a algunos estar encerrados, otros ya están empezando a trabajar. Los que ya están trabajando, pues cuídense mucho, tengan todo presente, todas las barreras de protección y todo lo que es necesario tener en cuenta ahora para trabajar en nuestras clínicas. Y pues voy a dejar la transmisión un momento, vamos a dar un tiempo para que podamos tener un receso y regresar con la última conferencia de esta tarde.
a las 4 en punto. Así que en un momento les veo.